Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a la sesión de actualización profesional del mes de junio del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. En esta ocasión o en este mes, a la División Profesional de Psicología y Diversidad Sexual nos tocó organizar las jornadas de actualización profesional y educación continua en el marco del mes del orgullo LGBT o el mes del Pride LGBT. En esta ocasión estamos haciendo colaboración con la Clínica Bienvita, que es el director general de la clínica, es nuestro socio titular, Tomás Andrade, que el día de hoy va a compartirnos la primera conferencia de actualización profesional y la segunda, el subdirector médico de la misma clínica, con un tema de educación continua. En esta ocasión se invirtieron las sesiones, siempre es primero educación continua y luego actualización profesional, pero por la agenda del doctor Manuel, que es quien nos va a dar la siguiente conferencia, se hizo el cambio de horario. Entonces, en esta ocasión, primero es la actualización profesional y después la educación continua, pero, como diría mi abuelita, el orden de los faroles no altera la luz, ¿va? Entonces, pues primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos y muchas gracias a Tomás y a Clínica Bienvita por estar otorgándonos estas capacitaciones. Y bueno, sin más, yo no voy a tomar más tiempo, sino cedo el uso de la voz a Gerardo Cobian Pérez, que es el secretario de la división, que nos va a hacer favor de presentar a nuestro ponente y dar inicio a la actualización de este mes. Muchas gracias, Ángel. Pues primero que nada, antes de empezar con la ponencia, me gustaría que conocieran un poco al maestro Antonio Andrade. Él es licenciado en psicología por la UNIVA. Además, es maestro en terapia familiar sistémica relacional por la UNIVA. Tiene diversas certificaciones como terapeuta EMDR por EMDR México, en estudios del trauma por The Trauma Research Foundation. Además de eso, es terapeuta polivagal por el Polyvagal Institute. Tiene diversos diplomados como de psicoterapia breve de emergencias, tanatología y cuidados paliativos, inteligencia emocional, liderazgo ejecutivo, lenguaje corporal y además cuenta con reconocimientos como el reconocimiento como referente UNIVA 2021. Pues ahora sí que podría seguir aquí durante un buen rato, pero bueno, esa es una pequeña semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Ya no robó más tiempo. Ahora sí que el espacio es todo tuyo, maestro Antonio. Muchas gracias, maestro Ángel. Este, Muchas gracias, maestro, por, por la presentación. Voy a compartir pantalla para comenzar, que el tiempo apremia. No sé si ahí me pueden escuchar bien y se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Sí, se escucha y Bien. se ve. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ver un trabajo, sobre todo de conceptualización, voces y partes disociativas. ¿Sí? ¿Por qué vamos a encauzarlo hacia las personas LGBTI? Eso tiene que ver con la violencia que se vive, ¿no? Y que está en la parte como estadística de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y es que esto es lo que vamos a vivir en el día a día, en los procesos de terapia. Entonces, esta conceptualización, es parte del trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Como una práctica segura para los y las pacientes. Y también es una cuestión, una forma más de conceptualizar los motivos de consulta, ¿sí? Bueno, esto ya me presentaron todo perfecto. ¿Qué es aquello que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de voces y partes y a qué nos vamos a enfrentar en la parte de la consulta? Todo esto que he puesto aquí, que es nada comparado con lo que podríamos encontrar, es nuestro interés principal el día de hoy. Todo esto que está en la pantalla, el estigma, estereotipo, discriminación, violencia, invisibilidad de la violencia, la crueldad que se vive, la violencia en represalias, ¿no? De las demostraciones públicas, violencia por fuerza de seguridad, toda esta violencia que vive el país y que vivimos la población, ¿no? LGBTI más, va dejando estragos, ¿sí? Va dejando estragos desde las infancias, las adolescencias, hasta toda la parte histórica de la adultez. Cuando hablamos de la historia, es importante conceptualizar. Dentro de la historia va a haber momentos difíciles, vamos a hablarlos así ahorita.
No vamos a entrar en diagnósticos del DSM-5 porque necesitaría como 25 horas de curso, pero vamos a ir a un resumen muy rápido, ¿sí? El trauma, el trauma de T mayúscula es el que se le va a conocer en el DSM como el trastorno de estrés postraumático o el que va a gestarse con con los criterios del DSM-5. Vamos entendiendo, el trauma de T mayúscula es el trauma que se genera en un evento que precipita y que dispara los niveles de estrés que salen de nuestra ventana de tolerancia, se mantiene el estrés agudo y comienzan los síntomas. Por ejemplo, un secuestro, una violación, un asalto, golpes, abuso físico que sobrepase los niveles biológicos. Ojo, no estoy hablando de una gravedad cualitativa, estoy hablando de gravedades cuantitativas a nivel fisiológico. Los traumas de T minúscula es a los que vamos a conocer como aquellos eventos que son constantes y que no, pueden mantenernos dentro de la ventana de tolerancia. Sin embargo, van a estar fluctuando en la orilla de la ventana de tolerancia y nos van a mantener en niveles de estrés alto. Esto vendría siendo como la gotita de la Inquisición, ¿no? Que se va permeando la gota hasta que se hacía un hoyo. Los traumas de T minúscula son relacionales. Toda esta violencia o todos estos abusos que no me generan una crisis de mi sistema fisiológico en este momento, pero que constantemente se están repitiendo, van a ser traumas de T minúscula, van a ser quiebres en mi estabilidad que en un futuro pueden convertirse en T mayúscula o pueden convertirse en patrones de conducta por las sensaciones físicas. Ahorita vamos hacia allá. Si alguien tuviera algo para detenerme para que explique algo un poco mejor, porque de repente puede ser confuso o yo pueda confundirme en lo que estoy hablando, adelante, me pueden detener. Las dudas las podemos dejar para el final, solamente que vayamos todos en la misma línea, ¿sí? El tema es denso, el tema es extenso y lo voy a intentar acortar en 50 minutos. Ese es el gran reto. Cuando hablamos de T's mayúsculas o minúsculas, cuando hablamos de eventos traumáticos, o sea, de situaciones de la vida que nos sacan de nuestros niveles de tolerancia, vamos a hablar de información externa principalmente, ¿sí? O sea, un trauma se va a generar en la parte externa principalmente y posteriormente va a estar activándose también con sensaciones internas. Ahora, los estímulos sensoriales, los 5 sentidos, van a ser las vías de entrada para que nosotros podamos tener este impacto o estas sensaciones que van a quedarse guardadas en la memoria. Y la amígdala, una vez activado el sistema de peligro, si ese evento no se reprocesa, ¿cómo es que un evento se reprocese? Es que aquello que a mí me sucedió pueda yo pensarlo. Si se siente y no se piensa, tenemos una alta probabilidad de generar un evento traumático. O sea, hace que entramos en un estrés agudo y comenzamos a cumplir criterios conforme va pasando, conforme el cuerpo va conviviendo en ese estado de estrés. Aquí, en este esquema, lo que buscamos es entender por qué es que a largo plazo va a haber un daño y es que una vez que pasa al tálamo, la amígdala va a generar un significado de manera primitiva en los sistemas de acción y el hipocampo va a categorizar qué tanto es el peligro y el hipocampo va a buscar en los registros sensoriales para saber qué tan necesario es que entonces se comience a generar una desconexión, misma desconexión que va a quitar la atención, la memoria, y entonces es cuando vemos eh, crisis que son de desvanecimiento, ¿sí? Los sistemas de acción orientados a la defensa están activados. La corteza cingulada es la que se va a encargar de que el hipocampo le dé la información al frontal. Pero, ¿qué sucede? ¿No? La corteza del cíngulo es la que más se afecta con los altos niveles del estrés. Por lo tanto, es que cuando la persona ya está politraumatizada o cuando la persona vivió estrés agudo en constante en su infancia, vivió violaciones, abuso sexual o ha tenido un historial de distintas violencias, lo que va a suceder es que
la persona en su hipocampo va a activar la categorización para poder saber qué es peligroso y qué no, pero la corteza del cíngulo va a estar dañada. Cuando hablo de dañada es que disminuyen las conexiones neuronales. Cuando esto es en la infancia, las conexiones neuronales no favorecen la creación de redes que favorezcan la elaboración de las estrategias adaptativas. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a estar teniendo disregulaciones constantes a nivel corporal y no voy a tener estrategias regulatorias que vengan más allá de la parte cognitiva. Es decir, que si yo tengo un paciente que está politraumatizado en consulta, entra la información sensorial, la amígdala se activa, el hipocampo puede buscar recuerdos, pero puede no subir la información de aquello que sucedió. Entonces, si me llega un paciente y lo primero que yo le pregunto y le digo, ok, pero ¿cómo se siente eso? Saben que la respuesta va a ser, no sé. Y es que la respuesta es muy certera, porque en realidad es que la corteza cingulada es una de las que nos ayuda a poder hacer el mapeo en cuestiones neuroceptivas, lo que implica que yo pueda conocer qué es aquello que estoy sintiendo. Oye, entonces por eso en pacientes que tienen trauma o que tienen un trastorno de estrés postraumático, pueden no comer y decir es que no tenía hambre, pero es porque la sensación de hambre no está, no está siendo posible registrarla a nivel cognitiva. ¿Sí? Yo tengo una sensación en el estómago y la parte donde se hace el enlace de la sensación a de la categorización a la elaboración consciente y digo yo tengo hambre, no se está dando. Entonces, comienzan a ser, comienza a ser complicado la identificación del peligro en el paciente que tiene trauma, que tiene trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Esto es muy importante porque de aquí quiero que nos llevemos durante toda la durante toda la presentación, que en los cinco sentidos es donde va a estar toda la información que va a activar a un paciente. ¿Sí? En los cinco sentidos es donde está esa información que entró y que va a ser parte de la formación de voces o de la compartimentalización para las partes disociativas. Vamos allá. Una de las cuestiones implicadas en el trabajo de voces y partes disociativas es la regulación del terapeuta, ¿sí? Cuando digo regulación del terapeuta, es regulación física y biológica del terapeuta. Cuando hablamos de la teoría polivagal, hablamos del nervio vago, todos lo vimos en la carrera. El nervio vago es el par craneal que va a salir de acá, va a pasar por acá y entonces va a tomar toda la parte neumogástrica de la persona, del ser humano, ¿sí? ¿Por qué entonces necesitaríamos regularnos a nivel vagal? Porque el nervio vago es el que se va a encargar de activar a nivel corporal o llevar la información que mande el cerebro de si estamos en una posición de seguridad biológica, si estamos en una amenaza y vamos a entrar en un estado de lucha o huida, o si vamos a entrar en un estado de inmovilización. Entonces, en esta escala que da Porches, bueno, en este como diagrama que da Porches, es si estamos en la zona de seguridad, en las sensaciones de seguridad corporales, si estamos conectados y regulados, vamos a poder hacer esa conexión social. Cuando yo llego a un lugar, vamos a hacer un ejemplo muy simple, yo llego a un lugar y es desconocido el lugar, es muy probable que yo esté apartado o alguien diga, ¿sabes qué? Me quiero ir. Y si hay algo de peligro, entonces la persona va a llegar al colapso. ¿Qué pasa con pacientes que están politraumatizados? Muchas veces no les gusta que cierren la puerta del consultorio en las primeras consultas, porque eso activa el sistema simpático o el vagal dorsal del paciente. Y eso tiene que ver con las experiencias que están almacenadas. Ahorita vamos a ir para allá. Pero es importante que entendamos esta parte del nervio vago y cómo es que esta conexión social o estos estados de defensa van a estar presentes en todo momento en un paciente que está activado. Cuando digo activado es que está teniendo sensaciones físicas que activan voces o sensaciones físicas que nos llevan a estados de desconexión y que activan partes disociativas. De acuerdo a toda la teoría del TEP, ¿no? Más de que la teoría,
la historia. Ay, por ahí creo que hay alguien con su micrófono abierto. Pero no sé si yo soy el que lo escucho. Bien, nada más que Sí, todos creo escuchen. que es ¿Sí? la maestra Lisette y la maestra Silvia quienes tienen los micrófonos apagados. No sé si nos pueden ayudar, digo, encendidos. No sé si nos pueden ayudar apagándolos, por favor. No es para que no se vaya ahí como a viciar el sonido. Pues hemos tardado un siglo en entender que la parte somática, o sea, que la parte de lo corporal, lo que siente el cuerpo, es lo que nos va a propiciar un trastorno de estrés postraumático y lo que nos va a propiciar los síntomas disociativos. Sí, un siglo es bastante tiempo, ¿no? O sea, de 1920 al 2020 es conforme hemos hecho el recorrido para el día de hoy poder decir que una parte importante de poder tratar el trastorno de estrés postraumático, donde están las categorías de las voces, las partes disociativas, tiene que ver con ir al cuerpo, ir a las sensaciones, ir a la parte somática, con cuidado y con conocimiento. Cuando hablamos entonces ya de trauma y disociación, va a haber algo muy importante y es que Escaer es un psicólogo que ya es maestro, doctor en neurociencias. Él hace un libro que dice El cuerpo lleva la carga. Ojo, ese libro se publica en el 2007. Y 10 años después, el doctor Bessel van der Kolk saca un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Que está en su mero auge en estos momentos y que ya lo estuvo. Pero Scaer fue de los primeros en escribir y decir, a ver, en cuanto hay un impacto, si el cerebro funciona de arriba a abajo todo el tiempo, eso quiere decir que la parte cognitiva está presente, va a pasar a todo el sistema límbico a buscar registros sensoriales donde esté almacenada la memoria para poder tener las estrategias. Y entonces, ándale, ya perdimos, híjole. Y entonces, si esa parte, esos registros no están categorizando hacia arriba, lo que va a suceder es que hacia abajo va a encenderse la amígdala y estamos en peligro. Entonces, si el cerebro funciona de arriba a abajo, cognitivo, límbico, y la parte más primitiva, que son los sistemas de defensa, A esto. Aunque haya que son los sistemas de defensa. Yo me asusté, dije, ¿alguien está acostumbrado al trauma, a la disociación? No, esto no se haga costumbre, ¿no? La parte de los sistemas de defensa, cuando se activan, va a funcionar el cerebro de abajo hacia arriba. Por eso es que cuando alguien entra en una crisis, lo último que sucede es la recuperación cognitiva y por eso es que lo que buscamos es tirar de lo cognitivo para que baje la crisis, a lo que le llamaríamos baja lo emocional, sube a lo racional. Es encender el cerebro de arriba hacia abajo otra vez. Esto hablando de una parte más neuro. Ahora, Escaer lo que dice es que en cuanto el cerebro sale de su ventana de tolerancia, lo que va a pasar, en cuanto el cuerpo sale de su ventana de tolerancia, el cuerpo va a empezar a registrar, porque los músculos tienen memoria. Y entonces el músculo, al tener memoria, el cuerpo, al tener memoria, los 5 sentidos, o sea, todas las experiencias sensoriales van a quedar almacenadas y se van a almacenar. Pero como no tenemos encendida la parte cognitiva o está en una aparente desconexión por los sistemas de defensa, no voy a lograr procesar cognitivamente lo que me pasó. De ahí a que haya personas que nos digan, es que haz de cuenta que se estaciona hablemos de un secuestro, se estaciona la camioneta y ya no recuerdo más. Porque si entonces los sistemas cognitivos están ya desconectados, si no hay atención, no hay memoria. No hay memoria implícita, no hay memoria asociativa, ¿sí? Este continuum me encanta, es de Deborah Korn. Ella dice, a ver, tenemos entonces estados normales, ¿no? Donde tenemos, cuando alguien tiene un evento, que son donde está aquí, reacciona al estrés agudo y TEPT, hay un evento, van a pasar dos cosas. Cuando tenemos los recursos o hacemos la atención pertinente para los protocolos del evento traumático, vamos a tener la reacción al estrés agudo, que es muy natural. Después el cuerpo va a comenzar a entrar en reposo hasta que el cuerpo se sienta cansado, ¿no? Que sería lo natural que pasa en una crisis. ¿Qué sucede cuando entonces el estrés agudo continúa?
Bueno, si el estrés agudo continúa, va a seguir un trastorno de estrés postraumático. Si a ese trastorno de estrés postraumático no se le trata, va a seguirse complejizando conforme vayan sucediendo más eventos y entonces vamos a pasar al trastorno de estrés postraumático complejo. En este momento ya estamos ingresando al espectro de los estados disociativos, porque Deborah Korn dice, las crisis disociativas no son solamente sintomatología, son estados. ¿Puede alguien vivir disociado y ser funcional? Claro, por supuesto, porque una parte disociativa puede ser aparentemente normal y ser muy funcional. Y ya después vamos a pasar a trastornos disociativos, donde tenemos los síntomas francos para diagnosticar una desrealización, una despersonalización. La constancia de un trastorno disociativo nos va a llevar a un trastorno de identidad disociativo, siempre y cuando exista la estructura en la infancia. Si en la infancia hubo eventos traumáticos, es muy probable que tengamos eventos, ahorita los vamos a ver, compartimentalizados, que nos den estructuras fragmentadas para tener un trastorno de identidad disociativo. Si tuvimos recursos para elaboración de problemáticas en la infancia, es muy complejo o muy complicado, es muy difícil que nos dé un trastorno de identidad disociativo en la adultez. ¿A qué vamos a esto? A que tenemos que ir, cuando hablamos de trauma y cuando trabajamos con trauma hay que pensar simple en los eventos traumáticos para no necesitar tanta información para trabajar, no necesitamos tantos detalles, hay que pensar complejo una vez que vamos a elaborar. Los sistemas de acción están orientados a la supervivencia o a la defensa, ¿sí? Que es a lo que le llamaríamos mecanismos de sobrevivencia. Si yo sobrevivo, pues es a lo que lucha, huida, ataque, sumisión, creo que los hemos visto en 1000 libros y en 1000 presentaciones. Lo que nos interesa son los orientados a la supervivencia, porque son los que se van quitando, porque si el paciente vive con estrés en el cuerpo, el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Entonces, si el cuerpo está en estrés constante o el cuerpo tiene ansiedad constante, el cerebro va a estar orientado a la defensa y constantemente el paciente va a tener patrones conductuales que vayan enfocados en ruptura de las redes de apoyo, en conflictos relacionales, y entonces, ¿qué va a suceder? Que el paciente va a romper sus redes de apoyo. No nos extrañe que el paciente que llega politraumatizado o después de 8 diagnósticos, 15 terapeutas, 23 psiquiatras, diga, es que ya nadie puede conmigo, entonces mejor me voy a matar. ¿Qué sucede? Que estamos orientados a la defensa desde la parte biológica. Claro que esto no se resume en oye, a ver, vamos a hacer una terapia orientada a la supervivencia. No, no se resume en eso. Tenemos que buscar que el cuerpo sea seguro para poder llevar a algo orientado a la supervivencia. Si no existen sensaciones de seguridad en el cuerpo, es muy complejo que vayamos a poder elaborar el trauma. Este es un esquema de la ventana de tolerancia. Está la ventana de tolerancia. La salida de la ventana de tolerancia hacia arriba es el sistema de defensa de la huida y la lucha, que es lo primero que va a suceder. La persona va a buscar huir, si no puede huir, va a buscar luchar, pero si no puede luchar, entonces va a ir hacia la hipoactivación, donde va a haber una paralización, porque si no me muevo, no me muero, ¿sí? Después va a entrar una fase de sometimiento donde puede haber como una reactividad al decir, tienes razón, lo que deberías es golpearme, ¿no? Esto ya es más en la parte adulta, porque es primitivo, pero hay sistemas o hay redes neuronales que quedan encendidas en la parte cognitiva que nos ayudan a hablar en una hipoactivación. Cuando el cerebro llega a su límite y has pasado la ventana de tolerancia hipoactivado, va a haber un desvanecimiento. Esto sucede mucho con pacientes con trastorno de identidad disociativo. Bueno, sucede mucho, ¿no? Porque tampoco es como que nos llegue cada día un paciente con TID, pero los pacientes que me ha tocado trabajar con ellos en sesiones terapéuticas y en internamiento, tienen desvanecimiento. ¿Y qué sucede? Que sus frecuencias respiratorias y sus frecuencias bajan al punto que pareciera que están muertos o muertas. Y entonces lo que se hace es un protocolo conductual para que pueda regresar a los estados de seguridad del cuerpo, ¿sí? Pero es importante entender la ventana de tolerancia, porque cuando yo voy a trabajar voces y partes disociativas, tengo que estar muy claro en cuáles son como los cues, los indicadores que me va a dar el paciente
los indicadores que me va a dar la persona de que está saliendo de su ventana de tolerancia. Yo no puedo sacar a un paciente de su ventana de tolerancia porque eso es una negligencia. Cuando de repente escucho que, no, pues es que está traumado, traumada la paciente, o tiene trauma, o tiene trastorno traumático, y se está resistiendo, a ver, espera, aquí en trauma no hablamos de resistencia, hablamos de defensas, voces y partes disociativas. Porque claro que me voy a resistir a hablar o a sentir aquello que pasó. ¿Por qué me sacas de mi ventana de tolerancia? ¿Por qué no entiendes mis estrategias? ¿Por qué no me ayudas a modificarlas dentro de la ventana de tolerancia? ¿Por qué tú, terapeuta, quieres sacarme de la ventana de tolerancia en vez de que te metas y me ayudes a ampliarla? ¿Sí? Para entonces saber qué va a sacar a mi paciente de los sistemas de la ventana de tolerancia, es importante que hablemos de los sistemas de memoria. Los sistemas de memoria van a ser dos, que tenemos que tener muy claros. El sistema de memoria implícita, que es cuando hay un evento, entra la información sensorial y yo le puedo dar un sentido a esa información sensorial. Yo puedo decir, me asaltaron, era una camioneta negra, pasó, me subieron y me bajaron, me secuestraron, etcétera. Yo puedo entonces contar o narrar aquello que mi cuerpo sintió. Y la memoria implícita es aquella que va a almacenar solamente datos sensoriales y somáticos. No va a tener una explicación. Ajá, bingo. Entonces, los pacientes que tienen un trastorno de estrés postraumático o que vivieron violencia, lo que va a suceder es que no van a entender por qué hay cosas que les llevan a perturbar, que no van a entender por qué hay cosas que les hacen sentir mal, que no van a entender o que van a entenderlo hasta que se expongan de una manera considerable o de una manera continua. Eso pasa mucho o me ha tocado en la consulta que entonces un paciente que va entrando a la adultez o que no había tenido encuentros sexuales, tiene encuentros sexuales y dice, es que en cuanto iba a haber una penetración, lo que sucedió fue que vino a mi mente una imagen de que un familiar o de que alguien me violó de chiquito o de chiquita. Pero es que yo creo que no pasó, yo creo que es un recuerdo falso. Yo creo que hay que revisar nada más, ¿no? Esta entrada vamos a la parte sensorial, ni siquiera queremos detalles, pero esa es la memoria implícita. La memoria implícita va a crear un procedimiento de seguridad y eso quiere decir, el cuerpo vivió un evento traumático. Eso va a generar un procedimiento para que no me vuelva a suceder, pero lo va a realizar de manera inconsciente ese procedimiento. Ese procedimiento se va a activar cada vez que tenga un estímulo similar al evento que me sucedió. O sea, hace que si a mí me secuestraron en una camioneta negra y yo ya no me acuerdo, solo recuerdo que salí de mi casa y no me acuerdo más, cada que veo una camioneta negra voy a sentir algo en el cuerpo o voy a entrar en crisis. Por eso es importante preguntar detalles como colores, no del evento, ¿sí? Sobre todo cuando son secuestros, cuando son asaltos, si se recuerdan algún color, eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cambiar cuestiones del consultorio si es necesario, o portar otra ropa si es necesario. Si a mi paciente lo secuestraron personas vestidas de negro, es importante que yo no me vaya vestido de negro al consultorio cuando lo vaya a ver. Esto cuando hablamos de trauma complejo. Esta misma parte procedimental se va a generar con voces y partes. Si yo tengo una infancia donde mi cuidador, mi cuidadora, constantemente estaba repitiendo que yo era, ¿no? Que yo no podía, que yo era un fracasado, que yo no tenía que ser así, que yo tenía que sentarme bien, que yo no podía ser afeminado, que si me gustaba entonces la compañerita, esos son traumas de T minúscula porque no me generaban ninguna sensación de bienestar y me orientaban a la defensa. Y la lógica del cuerpo es la siguiente, la lógica del cuerpo junto con el cerebro es la siguiente. Si lo que nos duele está fuera, entonces si lo intentamos replicar dentro, antes de que llegue de afuera, vamos a encender la réplica, vamos a tener la sensación de dolor para que cuando llegue de afuera no nos vuelva a doler.
Y entonces es ahí donde se van formando las voces a lo largo de la vida. Schwartz, con su sistema de familia interno, con su terapia del IFS, lo que dice es, las voces se van a crear en los momentos dolorosos o en los eventos traumáticos para que él habla del self, ¿no? El self está intacto y no le va a pasar nada. Lo que va a suceder es que se van a crear partes. Esas partes, voces, van a ser aquellas que nos den la sensación de perturbación necesaria para que lo de afuera no se sienta. Entonces, el problema está que las partes y las voces se van a activar cuando haya algo que se parezca, porque se formaron en una memoria implícita de procedimiento, en bruto, algo que decía la voz masculina, la voz femenina, hombre, mujer, blanco, negro, era ruidoso, era silencioso, cómo es que hablaba, cómo formulaba un discurso, qué palabras usaba, pero sin llegar a la parte narrativa. Entonces, en la memoria explícita existirán los códigos de entrada, pero no habrá códigos de salida. En la memoria implícita solo habrá códigos de entrada que formen estos procedimientos. Esto es muy importante porque también esto va a dar pie a los sistemas de disociación. Los sistemas de disociación van a ser eficaces cuando tenemos una persona que ya ha tenido eventos traumáticos en la infancia y el cuerpo va a sentir que no puede con lo que está afuera y entonces va a activar ese, o sea, el nivel de sufrimiento que existió ya no se tiene que replicar. Y entonces lo que va a pasar es que va a activar lo que tenga a la mano para que pueda protegerse de esa situación. Y lo primero que puede hacer es generar una desconexión. Por eso es que los pacientes que tienen disociación comienzan a ya no sentir físicamente, porque es como si entraran en un modo seguro, como si activaran un respaldo, una copia de lo que aquella vez sintieron. ¿Sí? Aquí entraríamos al modelo de la disociación estructural de la personalidad de Van der Haar, y él dice, a ver, hemos hablado siempre de la disociación horizontal, consciente o inconsciente. Si estás consciente, tienes una conciencia normal. O sea, si yo te veo despierto, tú estás consciente y están todas las funciones ejecutivas encendidas. Si estás inconsciente, entonces vas a estar confundido, estuporoso o en coma. ¿Sí? Eso es un modelo muy médico. Y entonces lo que él dice es, hablemos de la disociación vertical. Cuando hay una persona que se disocia, que tiene disociaciones, va a haber una metaconciencia. O sea, si la persona va a estar orientada en tiempo, lugar y espacio, pero ante las dificultades que el sistema crea o sienta que no puede procesar, tolerar o resolver, van a existir las partes disociativas, que van a estar las partes emocionales, que son las que están apegadas al trauma, que ahorita las vamos a ver como la parte que está compartimentalizada, y las partes aparentemente normales, que son las que nos van a llevar a evitar el trauma, ¿sí? Partes disociativas que son muy vistas en una consulta son, por ejemplo, partes sarcásticas, discursos sarcásticos que entonces nos van a llevar a evitar. Y bueno, pues es que si se murió, ni modo, la gente muere. Aparte ya le tocaba, nos estaba robando oxígeno. Ese tipo de comentarios, de cosas dolorosas, que si el paciente ríe, el terapeuta no lo hace. Lo que decían los teóricos, lo que dicen los teóricos es, a ver, va a haber partes disociativas, pero todas las partes están diseñadas para cuidar de nosotros. Aún lo hagan a través de estrategias que nos pueden generar un daño, ¿sí? Porque son estrategias desadaptativas, pero al final lo que están buscando es que poder sobrevivir a esa sensación. ¿Cuáles son las teorías o los modelos psicoterapéuticos que vamos a encontrar que van a hacer trabajo con partes y voces? Terapia de los estados del yo, teoría de la disociación estructural, que es la que vamos a profundizar ahorita, terapia de esquemas
psicoterapia focalizada en la transferencia, terapia basada en la mentalización y terapia MDR. Son aquellas terapias que tienen la estructura suficiente para poder entrar a las partes y voces disociativas en un paciente con diagnóstico de TEP o un paciente con diagnóstico de trauma complejo. Hablemos entonces de los diferentes tipos de disociación. Vamos a encontrar 3 grandes tipos de disociación. Ya, esto es cuando están existiendo T's mayúsculas o T's minúsculas. La disociación somatomorfa es aquella que va a tener síntomas a nivel físico que no tienen explicación médica, ¿sí? Aquí el punto es, por ejemplo, pacientes que a la terapia MDR, y está en estudios que están publicados en revistas, pacientes con fibromialgia, que disminuye su sintomatología o la intensidad del dolor cuando tienen una terapia de MDR. Evidentemente no es una terapia de 10 sesiones, porque eso es un mito que vamos a trabajar trauma complejo en 12 sesiones. Nos puede llevar años trabajar la parte de raíz o la parte nuclear. La disociación somática, que es, aquí van a entrar la desrealización, la despersonalización. La disociación somática es la desconexión del cuerpo. De hecho, Natalia Seijo habla de los trastornos de la alimentación porque ella le quita la palabra conducta y dice, los pacientes que tienen trastornos de la alimentación tienen disociación somática y a través de la restricción o a través del atracón o a través de la purgación, van a tomar un control sobre el cuerpo y van a volver a hacer que el cuerpo sienta algo, ¿sí? Entonces hablamos de desconexiones, pero también hablamos de reconexiones desadaptativas, porque yo vuelvo a sentir cada que vomito, porque siento que me voy, tengo una sensación extraña, dejo de comer y ya siente mi cuerpo. Entonces está complejizado el asunto. Y la disociación psicoforme, que es la que ya tiene síntomas de cuestiones identitarias, cuando ya tenemos un switcheo en las identidades, ¿sí? Aquí vamos a ahondar en la somatomorfa y en la somática, porque hay 2 formas de verla para poder entender voces y partes disociativas. Y es que Holmes va a decir, va a haber, va a haber eventos que sean registrados en el cuerpo por separación y va a haber eventos que sean registrados en el cuerpo por compartimentalización, que es un término que acuña Allen. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la separación, pensemos que vamos a hablarlo del self, porque es lo más rápido para entenderlo. Imaginemos que esto es el self y tenemos un evento traumático, que la memoria implícita lo que hizo fue separar la información. Entonces tenemos un puente que va a ligar a la información disociada por separación. Cuando el evento traumático es muy elevado y nos saca de las ventanas de tolerancia y nos lleva a niveles muy altos de estrés, lo que el cuerpo va a hacer es compartimentalización y no va a dejar nada ligado al self. Entonces, ¿qué va a suceder? Que entre más eventos o disociación compartimentalizada, o sea, entre más información compartimentalizada tengamos en nuestra historia de vida, más probabilidades tenemos de una fragmentación identitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evento y todo lo asociado al evento, todo este nodo del evento va a quedar separado. Y entonces, en esta separación van a quedar guardados los recursos con los que sobrevivimos a ese evento traumático. El problema es que para acceder a estos recursos tenemos que disociarnos. Y en la información por separación que está ligada, que tiene puente, para poder acceder a ellos, no necesitamos disociarnos. Sin embargo, puede ser que tengamos sensaciones que no podamos registrar cognitivamente. Entendemos el fenómeno de separación entonces como una amnesia por un déficit de códigos de salida. El código de salida es el que pueda yo tener la narrativa de lo sucedido. ¿Cómo se va a ver el fenómeno de separación? Un adormecimiento emocional, es que no siento nada.
¿Por qué? Porque hay una desconexión de los eventos. La despersonalización entra acá, la desrealización y las experiencias de sentirse fuera del cuerpo, como si estuvieran flotando fuera del cuerpo. Hay pacientes que dicen, es que yo me estaba viendo, o sea, yo me veía y no podía despertar, o yo iba de repente camino a un lugar y de repente sentí que yo me veía de afuera. Claro, porque la separación lo que hace es un estado de seguridad psicológica para que yo no esté registrando las sensaciones perturbadoras que tiene mi cuerpo. Y el fenómeno de compartimentalización lo que va a tener es síntomas neurológicos que no pueden ser explicados, síntomas conversivos, fenómenos que parecen de tipo hipnótico. Esto es, por ejemplo, que yo sentía que era otra persona o que pueden rozar en ideas delirantes, pero que tienen que ver con síntomas disociativos y no meramente del espectro psicótico, y múltiples partes, que sería la parte de la identidad disociativa. ¿Sí? Ahora, hasta aquí lo que queremos entender es que que el sistema biológico va a tener un sistema orientado a la defensa, que es el que va a estar presente para poder sobrellevar las T mayúsculas y las T minúsculas. Las voces y las partes disociativas se van a formar como una parte de mí y que pueden tener inclusive, cuando hablo de voces, es literal voces. El paciente que tiene diagnóstico de TLP y que llega y dice, es que hay, o sea, de verdad es que empieza así como si fuera un avispero, voces, y hay una voz que me dice que yo no puedo. A esas voces es a las que hay que atender en una terapia de voces y partes disociativas, ¿sí? Ah, hay que explorar esas voces que se crearon en esos T mayúsculas o en esas T minúsculas. ¿Cómo las voy a explorar? A través del paciente. Invitar al paciente, primero a que la escuche, a que platique cómo es que se encontrará esa voz. Existen más voces, se pelean entre las voces. Hay pacientes que una vez que tú visibilizas esas voces, si tú visibilizas esas voces, automáticamente visibilizas el dolor del paciente. Entonces, y el evento del paciente. Al momento que el paciente siente la seguridad del terapeuta para que vaya y escuche esas voces y no solo se golpee o no se haga daño, ¿sí? La autolesión muchas veces tiene que ver con disminuir el volumen de esa voz o disminuir las sensaciones que se tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo llevo al paciente de forma segura a escuchar esas voces y prestar atención a las partes van a ser sensaciones corporales que llegan de mucha intensidad ante ciertos eventos. Cuando yo ya puedo identificar cuáles son las voces principales que está teniendo el paciente, yo ya voy a comenzar a explorar qué es aquello que las activa. ¿Por qué? Porque las voces son eventos que tienen información que quedó separada. Entonces, cada vez que él o la paciente, imaginemos que escucha una voz masculina, una voz grave, entonces se activa algo y se activa una sensación de miedo y no sabe por qué. Y entonces hay una voz que dice, ay, no, ¿sabes qué? No te quieren, o sea, no te quieren aquí, mejor vete. Pero es un sistema de defensa, es un sistema orientado a la defensa. Estamos ante la huida biológica. Tengo que explorar los disparadores. ¿Sí? Que esto no es algo nuevo, esto nos lo dan todos los protocolos. La parte de conceptualizar la parte y la voz y la parte disociativa es que podamos tener el entendimiento de que vamos a explorar y vamos a procesar esta parte de sentir que hay algo separado dentro de mí. Al paciente con disociación, al paciente que tiene las voces y las partes disociativas intensificadas, va a tener una fobia a voltear hacia adentro, va a tener una fobia a voltear hacia su cuerpo. Por lo tanto, las estrategias de respiración pueden generar más crisis cuando estamos trabajando con voces y partes disociativas. Las técnicas más
seguras para el paciente son las técnicas donde vamos a estirarnos, donde vamos a aplicar sensaciones corporales y esas sensaciones corporales que sean presentes, como por ejemplo hacer presión sobre los brazos, estirar y que tenga ojos abiertos, consciente. Vamos a evaluar el grado en la que el paciente puede diferenciar la voz o la parte. Vamos a validar la función de la voz. Cada voz y cada parte disociativa tiene una función y tenemos que encontrarla y validarla. Y eso nos va a ayudar a identificar el recurso que tiene esa voz, porque cuando esa voz o esa parte disociativa se creó fue en una T mayúscula o en una T minúscula y nos ayuda constantemente a sobrevivir a esa memoria implícita, a esa parte procedimental. ¿Qué tenemos que explorar? Las alternativas para responder sin invalidar esa voz. ¿Por qué? Porque esa voz es la que nos va a llevar a identificar las piezas que faltan para poder llevar esa memoria implícita a una memoria explícita y poder recuperar el recuerdo. Una vez que se recupera el recuerdo, se hace todo un plan de trabajo con la voz o con la parte disociativa para que pueda mantenerse vigente, pero no activada, ¿sí? Es importante al trabajar con voces y partes disociativas estos puntos muy claros. Hay que ser muy claros con los pacientes cuando trabajamos en general, pero cuando trabajamos con voces y partes disociativas, ¿cuánto van a durar las sesiones y qué frecuencia van a tener? ¿Cuál va a ser la directriz de contacto fuera de las sesiones? Los protocolos de la crisis y de las emergencias, dejarlos por escrito si es posible. ¿Cuál sería la disponibilidad de esperar al terapeuta? ¿Cada cuánto se toman vacaciones? ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a tener aquello que le llamamos acting, ¿no? O sea, lo vamos a ver así. Es que el paciente se enojó. A ver, espera, vamos dejándolo claro y ya. Si en algún caso va a ser necesario un terapeuta suplente y en cuáles casos y quién sería el suplente. ¿Qué va a pasar sobre impuntualidades o si se pierde la sesión? ¿Cuál sería una razón para dar por finalizada la terapia? Porque no se vale que a mí me dé miedo el caso del paciente una vez que empiezo a trabajar voces y partes disociativas y entonces lo que yo haga es decirle, ¿sabes qué? Te voy a derivar o sabes qué? Ya no te puedo ver porque te cuenta que me enfermé y he tenido muchos casos donde les dejan de dar sesiones y les dicen que el terapeuta ya no va a dar sesiones. Consentimientos informados para el tratamiento es importante que los tengan, que tengamos contacto con el psiquiatra o con el neurólogo o con el endocrinólogo en caso de que el paciente tenga otros profesionistas. Si se va a poder utilizar el contacto físico, ojo aquí, muchas veces el protocolo indica que vamos a hacer contacto físico en muñecas o en manos en caso de que el paciente tenga un evento disociativo de desvanecimiento para poder hacer el protocolo de regreso. Es todo un modelo, el protocolo de regreso de la disociación. Y en caso de que el terapeuta muera, ¿qué va a suceder? ¿No? Ese protocolo lo dejas al suplente, no se lo das al paciente, porque se vuelve algo muy catastrófico, ¿sí? Esto va a hacer que podamos acompañar desde una seguridad y eso va a hacer que el cuerpo del paciente sea un lugar seguro. Si yo escucho las voces, si yo escucho las partes, si yo puedo encontrar que el paciente tenga estas sensaciones que quedaron separadas dentro de la ventana de tolerancia, el paciente va a poder tolerar en su cuerpo y transitar lo que está viviendo. Si yo no logro hacer que la ventana de tolerancia sea tan amplia para que las sensaciones, partes y voces disociativas estén dentro de la ventana de tolerancia, una vez que una voz o una parte disociativa está dentro de la ventana de tolerancia, no está disociada, está ya el recuerdo, ya está la narrativa, ya estamos del otro lado, hemos recuperado el evento y entonces podemos procesarlo. Es ahí donde tenemos otra complicación que puede ser las ideas de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me entero de lo que me pasó, puedo entrar en una crisis, pero ya es una crisis a nivel identitario, ya es a nivel consciente. Por eso la psicoterapia convencional comienza a quedarse corta en tratamientos de trauma y tenemos que empezar a migrar a trabajar con voces, partes disociativas, porque cuando yo le pregunto al paciente, ¿qué sientes? ¿Cómo se siente? Nada más para que me responda de lo cognitivo, es posible que me diga, no sé qué siento. Si supiera qué siento, no estaría aquí y se enoje, ¿no? Y entonces yo diga, es que se está resistiendo. Espera, es que si el cuerpo dice que no, tú paras. Si tú como terapeuta preguntas algo y el paciente comienza a salirse de la ventana de tolerancia, paras.
amplías ventana de tolerancia, bajas la defensa y entras de nuevo. Pero si entonces dices, y es que tienes que entrar en crisis para que puedas. No, 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 no. Eso era de la época freudiana. Ya no estamos en pos de estar eh, haciendo que una crisis o pensando que una crisis va a llevar al paciente a que pueda tener una revelación. No, es que tenemos información separada, compartimentalizada y hay que ser muy respetuosos. Hay voces y partes disociativas que son guardianas de aquello que sucedió. ¿Mm? De mi parte es todo. Digo, el tiempo es muy corto, el tiempo apremió. Todo esto se podría extender en algún momento. Pero bueno, está aquí mi contacto, está aquí mi correo, si alguien quiere la presentación, si alguien necesita alguna consulta o lo que no, o sea, consulta como de conceptualización, digo, también consulta de otro tipo, con todo gusto. Aquí les dejo la información y pues nada, no sé si yo sé que me pasé del tiempo, quedan 5 minutos, si alguien tiene alguna pregunta o duda, está abierto el canal. No sé si a alguien le gustaría levantar la Tenemos espacio para una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, levante su manito. mano o escribirla por el chat. Le agradecen por la charla tan informativa. Ah, Ramón, creo que está levantando la mano. Sí, adelante, Ramón. Muchas gracias, Tommy. Excelente presentación. Creo que el discurso es muy bueno, está muy bien fundamentado. Yo nada más tengo una simple pregunta. Cuando estudiamos neurociencias y vemos, al menos tú, ¿qué crees que pasa con la amígdala sobre la memoria? Ya ves que ahí se conecta, ¿no? Nada más. ¿Qué pasa con la amígdala sobre la memoria? La amígdala, ahí está la memoria también. Entonces, cuando el cuerpo siente algo, etcétera, de lo que estabas hablando, que estaba muy bien explicado, del vago, del nervio vago, ok. Pero la amígdala juega un papel también interesante. ¿Tú qué piensas? Claro, yo creo que la amígdala cuando está hiperactivada, ¿sí? O sea, cuando hay una sensación, cuando hay una codificación de peligro después de la filtración sensorial, ya sea interoceptiva o propioceptiva, ¿no? O sea, todo el espectro neuroceptivo, Ah, lo que necesitamos es poder hacer que la amígdala entre como en un modo de suspensión, que es lo que hacemos en la MDR. Para eso se trabajan los protocolos de atención dual. Cuando yo trabajo protocolos de atención dual, lo que sucede es que la amígdala va a poder tomar como ese break de estar haciendo los códigos de peligro para que podamos disminuir el estrés y de nuevo entrar en ventana de tolerancia. La amígdala, después de un tiempo que no está en estrés constante, comienza a hacer conexiones mayor conexión o vuelve a reactivar conexiones para que no esté reactivando en todo momento y nos lleve a una crisis. Entonces, lo que pienso es que tenemos que trabajar con atención dual, porque en la medida que el paciente pueda estar atendiendo al presente, al aquí, eso va a hacer que la amígdala pueda estar despistada un momento. Por eso es que el reprocesamiento con MDR es muy factible para poder hacer que la amígdala pueda suavizar. claro, muy bien. Sí, era un comentario nada más. Muchas gracias por tu comentario, Ramón. Sí, muchísimas gracias. Creo que este tema da para mucho y que está súper, súper amplio. Creo que en lo personal es un tema que todavía me hace falta aprender muchísimo. Y ahora, no sé, maestro, si me permitiría compartir pantalla. Claro que sí. Perfecto. Va. Listo. Pues queremos agradecerle por su tiempo y creo que no soy la única persona que está de acuerdo. En el chat ahí le están agradeciendo, le están diciendo que una excelente ponencia. Entonces, muchísimas gracias, maestro Antonio. Ya próximamente le haremos llegar su constancia de manera digital y pues muchísimas gracias por su tiempo y por la información tan valiosísima que nos hizo llegar.
No, muchísimas gracias a ustedes, gracias, maestro Ángel, por la invitación, gracias por confiar en mi trabajo, en el trabajo de Bienvita. Si necesitan bibliografía, acercarse, conocer Bienvita, la clínica, lo que hacemos, es un proyecto maravilloso, no porque yo sea parte del proyecto, pero lo es. El doctor Manuel ya está aquí, a No, 2 minutos de conectarse. Lo tengo aquí a mi izquierda porque es mi esposo, ¿no? Entonces, no sé si... Ah, ya estás. Ya. Es que me pide el código de acceso. Déjame, ah, escríbelo, pues. no, lo que Ahí. pasa es que no le permite ingresar todavía porque esta reunión está en curso. Ha habido como unos problemitas para el ingreso de personas que no pueden o no saben autenticarse en Zoom. Entonces hicimos un nuevo link y vamos a ingresar a ese Ah, nuevo link que ya está en el chat de, el colegio. Ahí pueden ver ese nuevo link. Hay que dejar este link e ingresar al nuevo y ya allá vamos a tener la segunda conferencia del doctor Manuel. En este momento detengo la grabación. Muchas gracias, Tommy, por colaborar con nosotros. Digo, tú eres socio del colegio, pero reafirmo que la atención en Clínica Bienvita es toda una experiencia muy, muy buena para las y los consultantes que requieren estancia residencial. Yo he tenido consultantes ahí internados y les invito también a que si tienen cualquier duda o cualquier necesidad puedan acercarse con el maestro Tommy y él les puede dar toda la información. Y de verdad que un excelente equipo de trabajo en Bienvita. Muchas gracias, Tommy. gracias, allá nos vemos ahorita.